No te falta tiempo, te falta soberanía. Y la primera frontera donde se pierde o se conquista esa soberanía es la mañana. Cada amanecer es un umbral silencioso. No anuncia nada, no promete nada, no suplica tu atención, simplemente llega. Y con él llega una pregunta que nadie pronuncia, pero que tu vida responde, día tras día, con una precisión implacable. ¿Quién manda en ti cuando todavía todo está por escribirse? La mayoría cree que la mañana es un trámite, una sala de espera antes de lo importante. Se levantan como quien se rinde, con el teléfono como primer alimento, con la prisa como idioma, con el cuerpo arrastrado y la mente ya ocupada por urgencias ajenas. Y entonces se sorprenden de vivir cansados, dispersos, irritables, como si el mundo fuera un enemigo que los persigue. Pero el mundo no te persigue, te encuentra donde te dejaste. Si entregas los primeros minutos, entregas el tono. Si entregas el tono, entregas la jornada. Y si entregas la jornada una y otra vez, terminas llamando destino a lo que en realidad fue hábito. Escucha con atención. Tu mañana no es un horario, es un reino, un pequeño imperio que se funda cada día con una decisión íntima. No se ve desde fuera, no da aplausos, no tiene testigos. Y precisamente por eso es tan revelador. Porque lo que haces cuando nadie te mira es lo que realmente eres. No te define la promesa que haces en un día luminoso, sino la obediencia que sostienes en una mañana fría, cuando tu cama se convierte en un argumento y tu voluntad en un campo de batalla. Hay quienes esperan a sentirse motivados. Esa espera es una forma elegante de rendición. La motivación es un huésped caprichoso. Llega cuando quiere y se marcha sin despedirse. En cambio, la disciplina es un ciudadano fiel. Se queda incluso cuando la emoción se apaga. Si quieres ganar tus mañanas, no persigas estados de ánimo. Construye leyes. No pidas que el día sea fácil. Hazte tú más firme. La vida no se vuelve ligera. Tú te vuelves más fuerte para llevarla. Imagina por un momento dos personas. Ambas tienen las mismas horas, los mismos problemas, la misma ciudad, el mismo ruido. Una despierta y sin pensar se deja invadir. Mensajes, titulares, comparaciones, la ansiedad de estar al día, la necesidad de responder. Antes de salir de la cama ya se ha entregado. La otra despierta y se concede unos minutos de dominio, no para escapar del mundo, sino para entrar en él con dirección. No busca un milagro, busca postura. No pide suerte, prepara carácter. A la semana parecen iguales. Al mes se distinguen. Al año parecen vivir en universos distintos. La diferencia no fue el talento, fue el primer acto del día. Porque la mañana tiene una cualidad que el resto del día ya no ofrece con tanta pureza. Es el territorio menos contaminado por la reacción. Más tarde, el mundo te empuja, te exige respuestas, te provoca, te seduce, te interrumpe. Pero al inicio, cuando aún no has hablado con nadie, cuando aún no has consumido nada, cuando el aire todavía no está lleno de opiniones, tienes una ventaja decisiva. Puedes elegir el orden interior antes de enfrentar el desorden exterior. Y esa elección, repetida, es la forma más silenciosa de libertad. No se trata de levantarte a una hora heroica para poder presumirla. No se trata de convertir tu mañana en un espectáculo de productividad. Se trata de algo más digno, recuperar el timón. Volver a sentir que tu vida no es una serie de reacciones encadenadas, sino una obra dirigida por principios. La mañana bien ganada no te promete que nada saldrá mal, te garantiza que, pase lo que pase, tú no te perderás en ello. Esa es la verdadera victoria, no la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente que no se arrodilla. Hoy, tal vez, tu mañana se parece a una derrota repetida.
Tal vez despiertas cansado incluso antes de empezar. Tal vez tu primer pensamiento es «no puedo» y el segundo ya es una excusa con buena gramática. No te culpes, la mayoría ha sido educada para vivir hacia afuera, para obedecer estímulos, para confundir urgencia con importancia. Pero el hecho de que hayas vivido así hasta ahora no significa que estés condenado a seguir. La mente aprende, el carácter se entrena, la voluntad se afila. No hace falta una gran revolución, hace falta un ritual pequeño sostenido con firmeza. Y aquí comienza nuestra propuesta. 7 reglas de hierro para ganar tu mañana. No son ideas bonitas para repetirlas, son herramientas para usar. Son normas para alguien que ha decidido dejar de ser arrastrado por el día y empezar a caminar delante de él. Cada regla será simple y exigente, como todo lo que funciona. No te darán una vida perfecta, pero sí una vida gobernada. No te librarán del cansancio, pero lo convertirán en algo soportable, incluso noble, porque hay un cansancio que humilla y otro que honra. El primero viene de desperdiciarte, el segundo de cumplir. Piensa en lo que podría cambiar si tus primeras decisiones fueran tuyas, si tus primeros minutos fueran sagrados. Si la primera voz que oyes no fuera una notificación, sino tu propia conciencia recordándote quién quieres ser. La gente busca grandes transformaciones, pero la vida se mueve por pequeñas aperturas. Una mañana ganada es una puerta, 2, un pasillo, 7, un nuevo hogar. No te pido fe en mí, te pido una alianza contigo, una promesa sobria. Hoy no empezaré siendo esclavo, hoy no permitiré que el mundo decida por mí antes de que yo decida quién soy. Hoy no negociaré con la pereza como si fuera un consejero. Hoy, al abrir los ojos, recordaré que he nacido para actuar con dignidad. Porque si conquistas la mañana, no solo ordenas tus horas, ordenas tu alma. Y cuando el alma está ordenada, el mundo puede ser ruidoso sin volverte ruido, puede ser injusto sin volverte injusticia, puede ser duro sin quebrarte. La mañana no es el inicio del día, es el inicio de tu mando, y ese mando, cuando se ejerce, cambia todo. Ahora sí, entremos en las reglas. No necesitamos motivación, necesitamos ley, y cada ley será una espada. Si la mañana es un reino, su primera ley no es el horario ni el esfuerzo, es la claridad. Y la claridad nace de una distinción antigua, sencilla y brutal, que casi nadie practica, aunque todos la necesitan. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Todo tu sufrimiento innecesario viene de mezclar ambas, de reclamar dominio donde solo hay azar y de abandonar la autoridad precisamente donde sí la tienes. Lo que depende de ti no es el clima, ni el tráfico, ni el humor de los demás, ni la economía, ni la velocidad con la que el mundo se transforma. Tampoco depende de ti lo que hoy te ocurra en forma de contratiempo, crítica, pérdida o demora. Pero sí depende de ti algo mucho más decisivo. El juicio que haces sobre eso, la intención con la que actúas, la medida con la que hablas, el respeto con el que respondes, la disciplina con la que sostienes lo que has decidido. Esa es la frontera real de tu libertad. Todo lo demás es territorio externo, y el error habitual es vivir como si el territorio externo fuera el centro de la existencia. La mente humana, si no se la educa, es como una ciudad sin murallas. Cualquier ruido entra, cualquier opinión ocupa la plaza, cualquier noticia se sienta en el trono. Y cuando eso pasa, te vuelves liviano, no por ligero, sino por manipulable. Te mueves al ritmo de los estímulos, cambias de dirección por cada emoción, te extenúas en guerras que no elegiste. Entonces te preguntas, ¿por qué te sientes vacío? No es vacío, es dispersión. No te falta energía, te falta gobierno. Por eso, la victoria del amanecer no consiste en hacer mucho,
sino en decidir bien. Antes de correr, debes saber hacia dónde. Antes de hablar, debes saber con qué intención. Antes de entrar en la jornada, debes establecer tu posición interior, y esa posición se resume así: mi trabajo no es controlar el mundo, mi trabajo es controlar la forma en que me presento ante el mundo. Esa frase, tomada en serio, te devuelve un poder que creías perdido. Observa cómo se arruina la vida de alguien sin que ocurra una tragedia visible. Se arruina por pequeñas cesiones, discutir por orgullo, preocuparse por lo incontrolable, anticipar desgracias como si la imaginación fuera una profecía, buscar aprobación como si fuera alimento, reaccionar a todo como si todo fuera urgente. No hace falta un gran desastre para quebrarse. Basta con pasar los días sin una brújula interior. La mañana es el momento ideal para recuperar esa brújula, porque todavía no te han empujado, todavía no te han exigido, todavía no te han definido desde fuera. Aquí aparece una idea que transforma. No eres lo que te sucede, eres lo que decides hacer con lo que te sucede. Entre el hecho y tu respuesta existe un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Y la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Responde de inmediato, se ofende rápido, se preocupa temprano, se rinde sin examen. Pero un espíritu entrenado aprende a hacer una pausa, mínima y soberana, antes de entregar el corazón a una emoción pasajera. Esa pausa no es frialdad, es dignidad. En el amanecer, cuando el día aún no te ha puesto a prueba, puedes prepararte para esa dignidad. Puedes recordarte, con serenidad, que hoy encontrarás personas impacientes, que surgirán obstáculos, que habrá imprevistos, que el cuerpo tendrá resistencias, que el mundo no se ajustará a tu deseo. No para amargarte, sino para no sorprenderte, porque quien se sorprende por la imperfección del mundo vive en guerra con la realidad, y vivir en guerra con la realidad es perder antes de combatir. No es casual que tantos despierten ya ansiosos. La ansiedad suele ser un intento de control. La mente se adelanta, imagina escenarios, prepara defensas, revisa 1000 variables, como si pensar más fuera dominar más. Pero la mente no domina el futuro, solo se desgasta en él. La disciplina no consiste en pensar sin parar, sino en pensar con propósito, elegir qué merece tu atención y qué no, porque la atención es tu recurso más valioso. Lo que atiendes crece, lo que alimentas te gobierna. El error más común es entregar la atención a lo que no depende de ti. Opiniones ajenas, métricas, rumores, comparaciones, titulares que solo buscan conmoverte. Y después te preguntas, ¿por qué tu paz es frágil? ¿Cómo no va a serlo si la has construido sobre algo externo? La paz sólida se funda en una tarea interna, mantener recto el criterio y firme la intención. Un día bueno no es el día en que todo sale como quieres, es el día en que tú actúas como debes. Esto no es un sermón moralista, es un método de supervivencia. La vida moderna es una fábrica de estímulos, está diseñada para capturar tu mente. Si no decides, te deciden. Si no eliges, te eligen. Y esa elección comienza a primera hora, cuando todavía eres más dueño de tu puerta que de tu agenda. Ahí se define si tu mente será un templo o un mercado. Hay una pregunta que ordena el amanecer con la precisión de una espada. ¿Qué parte de mi día pertenece realmente a mí? La respuesta no es todas mis horas, porque incluso si vives solo, el mundo te atravesará. La respuesta es más humilde y más poderosa. Me pertenece mi forma de vivirlo, me pertenece mi carácter en la acción, me pertenece mi voluntad de hacer lo correcto aunque nadie lo premie. Me pertenece mi capacidad de decir no a la dispersión y sí al deber. Cuando abrazas esto, ocurre algo sorprendente.
el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada contrariedad es una ocasión para practicar templanza. Cada crítica, una ocasión para practicar humildad. Cada demora, una ocasión para practicar paciencia. Cada tentación, una ocasión para practicar dominio. Nada de esto suena glamuroso, pero es precisamente lo que crea una vida fuerte. Y una vida fuerte no se compra, se construye, repetición tras repetición, decisión tras decisión. Por eso, la segunda parte de nuestro camino es una base, no un truco. Antes de hablar de reglas concretas, necesitamos un suelo firme. Comprender que el poder auténtico no está en controlar los eventos, sino en gobernar el juicio. No se trata de volverte indiferente, sino de volverte libre. Libre de la tiranía de lo imprevisible, libre de la necesidad de que todo salga perfecto para estar bien, libre para actuar con virtud, incluso cuando el escenario es incómodo. Hoy, cuando el día se abra, lo hará con sus imperfecciones de siempre. No esperes que desaparezcan, espera encontrarlas y estar a la altura. Esa es la diferencia entre quien vive al azar y quien vive con principios. El primero pide un mundo más cómodo. El segundo se vuelve más capaz. Y ahora que el fundamento está puesto, podemos construir lo siguiente con firmeza. Porque una mente que sabe distinguir lo que controla de lo que no controla, ya no se despierta como una víctima, se despierta como un guardián. Y un guardián necesita reglas claras, simples, inviolables. Ahí empieza el acero. La primera regla de hierro no tiene ornamentos, porque la vida no negocia con quien duda. Se reduce a un gesto que parece pequeño y, sin embargo, decide el resto. Levantarte como alguien que ya ha elegido, no como alguien que verá cómo se siente, no como alguien que discute consigo mismo a oscuras, sino como quien respeta su propia palabra incluso cuando nadie lo observa. El momento de despertar es un tribunal. El cuerpo presenta su argumento: calor, comodidad, unos minutos más, la promesa de un descanso que nunca llega del todo. La mente, si está sin disciplina, se convierte en abogado defensor de la pereza. Inventa razones, embellece excusas, promete empezar de verdad mañana. Y así, sin drama, sin ruido, cedes. Esa cesión no te mata, pero te educa. Te enseña que tu decisión es flexible, que tu palabra es discutible, que tu voluntad está a la venta por el precio de 5 minutos. No es el sueño lo que pierdes, es autoridad. La mayoría cree que el problema es no levantarse temprano. No. El problema es no levantarse con firmeza. Puedes madrugar y seguir siendo esclavo si el primer acto del día es arrastrarte. Puedes levantarte más tarde y aún así ganar la mañana si el primer acto es soberano. Lo que buscamos no es una hora heroica, sino una identidad. La identidad de alguien que no suplica permiso para cumplir su deber. Porque la mañana no empieza cuando suena la alarma. Empieza la noche anterior, cuando decides quién vas a ser al abrir los ojos. Si te acuestas dejando todo al azar, despertarás al azar. Si te acuestas con una orden clara, despertarás con dirección. Por eso esta regla tiene una raíz invisible. Tu decisión debe estar tomada antes de sentir. Cuando el reloj suena, no es el momento de filosofar, es el momento de ejecutar. La filosofía ya se hizo antes. En la cama, solo se obedece. Hay un instante crucial, breve, casi microscópico, el segundo en que tu mano se mueve hacia el móvil, hacia el botón de posponer, hacia la idea de solo un poco más. Ese segundo es una grieta por donde se escapa tu día. Lo que parece un gesto inocente se convierte en hábito y el hábito en carácter. No eres débil por una vez, te vuelves débil por repetición. Del mismo modo,
No eres fuerte por un arranque, te vuelves fuerte por constancia. Por eso la regla se aplica con un método simple y despiadado: reducir el espacio de discusión. La discusión es el territorio de la derrota. Cuanto más negocias contigo, más posibilidades tiene la pereza de ganar por cansancio. Lo inteligente es convertir el levantarte en un reflejo, como si fuera parte de tu naturaleza. No se reflexiona sobre respirar. Tampoco se debería reflexionar sobre levantarse cuando has decidido vivir con disciplina. Y aquí entra un principio que pocos aceptan, pero todos necesitan. Tu cuerpo no es tu amo, es tu instrumento. Sentirá resistencia, como cualquier instrumento al que se le pide trabajo. Sentirá pesadez, como cualquier máquina al arrancar, pero no manda. Tú mandas. Si esperas a sentirte bien para obedecer, estás declarando que tus emociones son tus gobernantes, y no hay tirano más inestable que el estado de ánimo. Levántate entonces con una frase interior breve, seca, imposible de discutir. Una orden, no una conversación. Algo que no busque motivarte, sino recordarte la realidad. Tengo un deber, tengo una vida. Tengo una oportunidad que no se repite exactamente igual. Hay una dignidad en levantarse sin aplausos, sin dramatismo, simplemente porque es lo correcto. Esa dignidad es más poderosa que cualquier euforia. Pero no basta con decirlo, hay que diseñarlo. La voluntad sola se agota, el sistema, en cambio, sostiene. La regla de hierro exige que el entorno no sea cómplice de tu debilidad. Si el móvil está al alcance, te seduce. Si el botón de posponer es fácil, lo usarás. Si la ropa está tirada, dudas. Si la habitación está a oscuras, tu mente se vuelve ambigua. La disciplina no es una lucha noble cada mañana, es una estructura que hace la lucha innecesaria. Haz que levantarte sea inevitable, que tu alarma te obligue a moverte, que tu primer paso tenga un destino claro, que el agua esté lista, que la luz se encienda, que el cuerpo entienda, sin palabras, que el día ha comenzado. No le pidas al cuerpo que sea héroe, pídete a ti que seas estratega. Quien vive bien no confía en la fuerza del momento, sino en el diseño del hábito. Hay otra verdad incómoda: posponer no te da descanso, te da confusión. Esos minutos extra no son sueño profundo, son una niebla donde la mente se fragmenta y el cuerpo se entibia en una comodidad engañosa. Te levantas más tarde, sí, pero más pesado. Y además, te levantas con una pequeña derrota ya en el pecho. Esa derrota te acompaña, te baja el estándar, te vuelve más tolerante con lo mediocre. El día empieza con una rendición, y el resto del día se organiza en torno a ella. En cambio, cuando te levantas al primer llamado, sucede algo silencioso. Recuperas respeto por ti. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque te has demostrado fiabilidad. Has confirmado que tu palabra vale. Esa confianza interior es un capital enorme. Se nota en cómo caminas, en cómo decides, en cómo respondes. No necesitas que el mundo te reconozca. Te basta con saber que tú te obedeces. Y aquí está lo más importante. Levantarte no es un fin, es un inicio. Es la primera victoria mínima, la que abre la puerta a todas las demás. Si fallas ahí, el día comienza con tu mente aprendiendo que puede traicionarte. Si ganas ahí, el día comienza con tu mente aprendiendo que puede confiar en ti. No hay hábito más poderoso que la confianza en tu propia capacidad de cumplir. Esta regla no te pide perfección, te pide lealtad. Lealtad a una idea sencilla. La vida no se mejora con grandes declaraciones, sino con pequeñas decisiones sostenidas. La cama es el primer lugar donde decides si tu existencia será dirigida o arrastrada. Y ese lugar, tan cotidiano, es también sagrado si lo miras con ojos honestos. Levántate como quien entra en una arena, no con furia, sino con compostura, no para castigarte, sino para gobernarte.
no porque el mundo te lo exija, sino porque tú has decidido vivir de acuerdo con un estándar más alto que la comodidad. Y cuando te pongas en pie, no busques sentirte inspirado, busca sentirte entero. La inspiración es un perfume, la entereza es pan. Con esta primera regla establecida, ya no entramos al día como mendigos de energía, sino como dueños de un primer acto firme. Ahora el siguiente paso será proteger esa firmeza de la invasión del ruido, porque el mundo intentará ocupar tu mente antes de que tú la habites. Y eso, precisamente, es lo que no vamos a permitir. Apenas te pones en pie, el mundo intentará reclamarte, no con violencia, sino con seducción. Una vibración diminuta, una luz en la pantalla, un titular que promete urgencia, un mensaje que exige respuesta, una comparación que se cuela como veneno dulce. No es casualidad. La época en la que vivimos compite por tu atención como si tu atención fuera una moneda, porque lo es. Y si entregas la primera, pronto entregarás el resto. Por eso la segunda regla de hierro es clara. Durante los primeros 30 minutos, el mundo no te toca. No se trata de despreciar la realidad ni de fingir que no existe. Se trata de entrar en ella con la espalda recta. El problema no es que haya noticias, mensajes o redes. El problema es el orden. Si lo primero que entra en tu mente es la agenda ajena, tu día nace descentrado. Si lo primero que consumes es ruido, tu interior empieza a vibrar con la frecuencia de otros. Y cuando eso ocurre, el juicio se vuelve torpe, la emoción se vuelve impaciente y la voluntad pierde delicadeza. Entonces te parece normal vivir acelerado. No es normal. Es una mente ocupada por invasores. En el instante en que miras el teléfono al despertar, abres una puerta que cuesta cerrar, porque el contenido no entra solo. Entra con su carga, urgencia, comparación, indignación, deseo, miedo, prisa. Entra con voces que no elegiste y que, sin embargo, hablan dentro de ti. Entra con problemas que aún no son tuyos y que ya empiezan a drenar tu energía. Lo más grave no es perder tiempo. Lo más grave es perder criterio. Tu mente empieza el día reaccionando, y una mente que reacciona demasiado pronto termina llamando vida a una cadena de impulsos. Hay una disciplina antigua que los fuertes comprendieron siempre: custodiar la primera impresión. No puedes impedir que el mundo te presente estímulos, pero puedes impedir que esos estímulos gobiernen tu interior. Tu libertad empieza en el filtro. La mayoría no filtra nada. Traga titulares como si fueran verdades, traga opiniones como si fueran órdenes, traga la atención ajena como si fuera su deber. Y luego se pregunta por qué está agotada, incluso antes de empezar. Un espíritu soberano no permite que cualquier cosa cruce su frontera. Decide qué entra, cuándo entra y con qué peso. Los primeros 30 minutos son la aduana de tu día. Son la franja donde aún puedes elegir sin estar contaminado por la velocidad exterior. Si ahí colocas un guardia, el resto de la jornada será más limpio. Si ahí dejas la puerta abierta, lo demás será una pelea constante por recuperar el centro. No es exageración. La mente funciona por inercia. Lo que la ocupa al inicio suele marcar el ritmo de lo que busca después. Si la alimentas con estímulo, pedirá más estímulo. Si la educas en calma, encontrará fuerza en la calma. El silencio deliberado no es ausencia, es preparación. No es una huida, es una postura. Durante ese tiempo, no necesitas saberlo todo, no necesitas responder a todos, no necesitas demostrar disponibilidad, necesitas estar presente contigo. Necesitas escuchar tu respiración antes de escuchar el mundo. Necesitas recordar que tu valor no depende de la velocidad con la que contestas, ni de la cantidad de información que consumes. El día no se gana por estar al tanto, se gana por estar entero.
Esta regla es incómoda precisamente porque es eficaz. La pantalla ofrece un placer inmediato, un golpe corto de novedad que parece energía. En realidad es dispersión. Te da la ilusión de movimiento mientras te roba dirección. Y cuando la dirección se pierde, el cuerpo trabaja más para conseguir menos. Por eso tanta gente vive cansada y, sin embargo, no avanza. Vive ocupada, pero no gobernada. Esa diferencia es todo. Quien domina sus mañanas entiende algo sencillo. La primera atención debe ser elegida, no secuestrada. No es lo mismo mirar el teléfono por decisión que hacerlo por reflejo. El reflejo te reduce, la decisión te eleva. La decisión dice: yo uso las herramientas, no soy usado por ellas. Y esa frase, aunque no la pronuncies, empieza a sentirse en tu conducta. Tus movimientos se vuelven más sobrios. Tu mente deja de mendigar estímulos. Tu voluntad empieza a recuperar el músculo de la espera, que es uno de los músculos más nobles. La práctica concreta de esta regla no es dramática, es firme. El teléfono fuera de la cama, lejos de la mano, como un objeto que se consulta cuando corresponde, no como una prótesis de la ansiedad. La mañana empieza con acciones simples que no te arrastran: agua, luz, aire, un instante frente a la ventana, dejando que el día exista sin que tengas que opinar de inmediato sobre él. Un minuto de respiración sin teatro, solo para recordarle al cuerpo que no está perseguido. Un paso tranquilo dentro de tu propia casa, como quien camina en su mente con respeto. No hay magia en esto, hay orden. En esos 30 minutos, tu tarea es recuperar la soberanía de la mirada. Mirar lo que tienes delante sin exigir que sea perfecto. Mirarte a ti sin insultarte, sin glorificarte, con una honestidad serena. Recordar que el día traerá fricciones y que tu grandeza no consistirá en evitarlas, sino en responder con medida. La medida es una virtud silenciosa. No brilla, no grita, pero sostiene. Una persona con medida atraviesa el caos sin convertirse en caos. Esta regla también te enseña algo más profundo. La libertad no es hacer lo que te apetece, es no ser obligado por lo que te apetece. Si cada mañana pierdes contra el impulso de mirar, de revisar, de consumir, no es un detalle moderno, es un entrenamiento inverso. Estás practicando obediencia a lo inmediato, y lo inmediato siempre quiere más. En cambio, si practicas la pausa, practicas el mando, practicas la capacidad de retrasar la recompensa, de sostener el vacío sin llenarlo con ruido, de estar contigo sin distracción. Esa capacidad, llevada al trabajo, a las relaciones, a las decisiones importantes, se convierte en fuerza real. Cuando el mundo entre, que entre después, en su momento, y que te encuentre preparado, que te encuentre con un interior ya ordenado, con la respiración asentada, con el gesto firme, que te encuentre como alguien que no se vende por una notificación. La tranquilidad no es un lujo, es una herramienta. El silencio de la mañana no es romanticismo, es estrategia. En una era donde todo grita, el que sabe callar al inicio no se vuelve débil, se vuelve peligroso, porque piensa con claridad. Y cuando al fin decidas abrir la puerta al exterior, lo harás de otra manera, no como quien se deja atropellar, sino como quien elige el paso, no como quien reacciona, sino como quien actúa. Ahí empieza a notarse la diferencia entre vivir a merced del día y vivir a la altura de uno mismo. Con la primera regla te pusiste en pie, con la segunda te mantienes intacto. Ahora el siguiente movimiento será despertar el cuerpo sin violencia y convertir esa energía en voluntad útil, para que la mañana no solo sea silenciosa, sino fuerte. Cuando el silencio ya está de tu lado y el mundo aún no ha impuesto su ritmo, llega el instante de despertar el cuerpo con inteligencia, no con violencia.
La mente puede haber recuperado su centro, pero si el cuerpo sigue dormido, la voluntad caminará sobre arena. Somos carne y juicio, respiración y propósito. Y la disciplina no se sostiene en un espíritu que pretende ignorar su propia materia. El cuerpo es el primer instrumento de tu día. Si está apagado, todo lo que intentes construir se vuelve pesado. Si está encendido, incluso lo difícil se vuelve posible. Existe un error común que desgasta sin que uno lo note: tratar el cuerpo como un obstáculo. Se le reprocha su cansancio, se le desprecia por su lentitud, se le exige como a un esclavo y luego se le abandona. Pero el cuerpo no es el enemigo. Es un aliado que, si se le guía, responde. La fortaleza no consiste en insultarte para moverte, consiste en entrenarte para obedecer sin drama. Por eso, esta regla es de hierro: activar el cuerpo cada mañana como quien activa la voluntad. No para exhibirte, no para competir, sino para convertir la energía en dirección. Tu cuerpo despierta con una inercia antigua. Ha pasado horas en quietud, con la sangre más lenta, con los músculos en silencio, con la respiración en su modo mínimo. Pretender que de golpe sea lúcido, rápido y dócil es una fantasía. Lo correcto es encenderlo paso a paso, como se enciende un fuego. Primero el gesto simple, luego el calor, después la llama. Y ese fuego, una vez prendido, cambia el día entero. No porque te garantice que todo será fácil, sino porque te entrega una certeza íntima: ya has hecho algo difícil sin negociar. La activación matinal no es una rutina estética, es un acto de gobierno. Cuando te mueves con intención, le recuerdas al cuerpo quién decide. No lo haces para castigar tu cansancio, sino para dirigirlo. La pereza no siempre es falta de energía, a menudo es falta de impulso. Un cuerpo sin impulso se convierte en una habitación fría. No apetece estar ahí, pero un cuerpo activado se vuelve hogar. Te sientes presente, te sientes capaz. Y esa sensación no es una emoción caprichosa, es el resultado directo de haber obedecido a un plan. Hay un detalle que los indisciplinados ignoran y los sobrios comprenden: la fuerza no aparece después de motivarte, aparece después de moverte. La mente, cuando ve al cuerpo actuar, aprende a seguir. Si te quedas quieto esperando un ánimo perfecto, el ánimo te abandona. Si te mueves con calma y firmeza, el ánimo se ordena. La acción limpia la niebla, el movimiento aclara el pensamiento. No es poesía, es verdad práctica. Por eso, al comenzar, no necesitas grandes hazañas, necesitas un ritual breve que no dependa de tu humor. Un vaso de agua como señal de arranque, como si dijeras a tu organismo: empieza el trabajo. Un poco de luz, porque la luz es un mandato biológico que despierta sin palabras. Unos minutos de movilidad, no para impresionar, sino para abrir articulaciones, soltar la espalda, despertar las manos, recordar a los hombros que no están hechos para cargar ansiedad, respirar de forma más plena, como quien airea una habitación después de la noche. Estos gestos no son insignificantes. Son el lenguaje con el que le dices a tu cuerpo: hoy no serás un bulto arrastrado, serás una herramienta útil. La disciplina auténtica tiene un tono. No es rabia, no es agresión, no es violencia contra uno mismo, es serenidad firme. Mover el cuerpo por la mañana debería parecerse a afilar una espada, no a golpear una pared. Quien se entrena desde el odio se quema. Quien se entrena desde el respeto se construye. Respeto no significa suavidad complaciente. Significa tratarte como a alguien que vale la pena mejorar. Significa exigir sin humillar. Significa sostener la exigencia, incluso cuando la emoción no acompaña. Y aquí se revela el sentido profundo de esta regla.
Activar el cuerpo es practicar el dominio. Dominio no como control rígido, sino como capacidad de orientar tu energía hacia lo que importa. El mundo te ofrecerá 1000 excusas para rendirte. Cansancio, rutina, preocupación, agenda. Pero si cada mañana le enseñas a tu cuerpo que puede moverse incluso cuando no le apetece, le enseñas también a tu mente que puede actuar con virtud incluso cuando no recibe recompensa inmediata. Esa lección vale más que cualquier técnica de productividad, porque la productividad sin carácter es solo agitación. La mañana es el momento ideal para esta práctica porque todavía no estás dividido. Más tarde, el día te fragmenta, tareas, mensajes, decisiones, urgencias. Pero al inicio, durante esos minutos, eres uno. Y cuando eres uno, es más fácil entrenar el hábito. En ese espacio, el movimiento se convierte en una declaración. No viviré esperando condiciones perfectas. No le pediré permiso a mi comodidad para ser constante. Haré lo que debo, con medida, y eso bastará. Hay una forma de cansancio que nace de la falta de sentido. La gente se siente exhausta, no por trabajar mucho, sino por vivir dispersa. Se despierta, mira estímulos, reacciona, corre, se irrita, pospone lo importante, y al final del día, el cuerpo está agotado y el alma vacía. Activar el cuerpo con intención en la mañana es lo contrario. Es un cansancio limpio, un cansancio que dignifica porque viene de un acto elegido. Ese cansancio no te roba, te asienta, te hace dormir mejor, decidir mejor, hablar mejor. Te coloca en una línea de coherencia. Haces lo que dices, aunque sea en pequeño. No hace falta que tu rutina sea larga, hace falta que sea fiel. La fidelidad es lo que la convierte en hierro. 5 minutos diarios vencen a 1 hora hecha con entusiasmo una vez al mes. La constancia es la arquitectura secreta de la transformación. El cuerpo aprende por repetición, la mente aprende por prueba y el carácter aprende por lealtad. Cuando repites un acto sencillo cada mañana, le dices a tu sistema entero: soy una persona que se cuida, que se dirige, que no se abandona. Y esa identidad se vuelve más real que cualquier discurso. Además, el movimiento matinal actúa como un umbral emocional. Te limpia de la densidad de la noche y te prepara para el roce del día. Cuando el cuerpo se activa, el miedo pierde algo de su agarre, la ansiedad se vuelve menos convincente, la irritación tarda más en encenderse, no porque te vuelvas invulnerable, sino porque tu sistema deja de estar dormido. Un cuerpo dormido reacciona con torpeza. Un cuerpo despierto responde con más precisión, y la precisión es una forma de libertad. Este es el punto donde muchos se equivocan por orgullo. Creen que para entrenar hay que sufrir de manera espectacular. La vida ya ofrece suficiente dureza. Tu práctica matinal no necesita teatralidad, necesita verdad. Si hoy tu cuerpo puede con poco, haz poco con grandeza. Si puede con más, haz más con humildad. El objetivo no es demostrar nada, sino construir una base. La base es lo que te sostendrá cuando el día se vuelva pesado y no tengas ganas de ser fuerte. Porque habrá días así, y precisamente para esos días estás entrenando ahora. Con el cuerpo ya encendido, el día adquiere una textura distinta. No entras como una sombra que responde a golpes, sino como alguien que ya ha tomado posesión de sí. Has ganado una victoria silenciosa que no se anuncia, pero se nota. Y esa victoria abre el siguiente movimiento con naturalidad. Si el cuerpo está despierto y la mente está clara, entonces llega el momento de dar una dirección explícita a tu jornada, de escribir tu ley interna antes de que el exterior escriba por ti. Así la mañana deja de ser una sucesión de hábitos sueltos y se convierte en un rito completo de gobierno. Con el cuerpo ya encendido,
y la mente menos expuesta al ruido, llega el acto que convierte una mañana ordenada en una vida dirigida, escribir el mandato del día. No un plan obsesivo, no una lista interminable para impresionar a nadie, sino una breve constitución interior. Porque una jornada sin intención es como una nave sin rumbo, puede moverse mucho y llegar a ninguna parte. Y el destino más triste no es el fracaso, sino la dispersión. Hay una razón por la que tantos viven como si el día fuera un asalto. Entran en la mañana con la puerta abierta y el exterior decide por ellos. Urgencias, solicitudes, expectativas, pequeñas crisis que se presentan como imprescindibles. Al final de la tarde, están agotados y, sin embargo, no recuerdan con claridad qué han construido. Esa confusión no nace de falta de capacidad, nace de no haber fijado una intención consciente antes de empezar a reaccionar. El mundo siempre te propondrá un guión. Si no escribes el tuyo, terminarás actuando en el de otros. La escritura matinal no es literatura, es disciplina. Es un espejo donde tu mente se mira sin mentiras, una mesa donde colocas tu día y dices, esto es lo que importa, esto es lo que no. En esa mesa decides quién serás cuando aparezca la tensión, qué virtud sostendrás cuando se te cruce la impaciencia, qué límite pondrás cuando el deseo quiera comprar tu atención. Sin ese acto, tu carácter queda a merced del impulso. Con ese acto, tu carácter tiene un norte. No necesitas páginas, necesitas precisión. Unas pocas líneas pueden sostenerte más que 100 pensamientos vagos. El objetivo es simple: orientar tu atención, afinar tu criterio y recordar que la grandeza cotidiana está hecha de decisiones pequeñas. Escribiendo, conviertes lo abstracto en concreto. La mente, cuando se queda en lo abstracto, se engaña con facilidad. Hoy seré mejor, hoy me organizaré, hoy cambiaré. Palabras bonitas, sin forma. En cambio, una línea concreta es un compromiso visible. Hoy no reaccionaré con prisa, hoy hablaré con calma, hoy haré lo difícil primero, hoy no me venderé por distracción. Lo concreto obliga, lo concreto despierta. Hay 3 columnas que pueden sostener tu constitución interior sin complicaciones. La primera es la frontera. ¿Qué depende de ti hoy? No como teoría, sino como práctica. Depende de ti tu actitud, tu esfuerzo, tu honestidad, tu cortesía, tu disciplina para hacer lo que has dicho que harías. No depende de ti la respuesta de los demás, el ritmo del mundo, los imprevistos. Recordarlo por escrito no es repetición, es protección, porque en cuanto el día avance, tu mente intentará olvidar esa frontera y volverá a sufrir por lo que no puede gobernar. La escritura le recuerda, cuida lo tuyo, lo otro, acepta y actúa. La segunda columna es la virtud del día. ¿Qué cualidad quieres practicar con especial claridad? No se trata de ser perfecto, se trata de entrenar un músculo. Un día puede ser el día de la paciencia, otro el de la templanza, otro el de la valentía, otro el de la justicia, otro el de la humildad. Elegir una virtud es elegir una postura, y la postura te salva cuando el terreno se vuelve resbaladizo. Si hoy decides practicar paciencia, entonces una demora ya no es una ofensa, es entrenamiento. Si hoy decides practicar templanza, entonces una tentación ya no es un enemigo invencible, es una oportunidad para gobernarte. Si hoy decides practicar valentía, entonces una conversación difícil ya no es algo que evitas, es algo que haces con respeto. La vida no cambia de repente, tú cambias la forma de caminarla. La tercera columna es el hábito que no quieres repetir, la trampa más probable de tu día. Todos tenemos una. Puede ser la queja automática, la irritación rápida, el impulso de revisar el móvil,
la necesidad de agradar, la procrastinación disfrazada de preparación, el perfeccionismo que paraliza, la comparación silenciosa que envenena. Nombrarla por escrito le quita parte de su poder, porque lo que no se nombra suele gobernar desde la sombra. En cambio, lo que se observa pierde misterio, y cuando pierde misterio, se vuelve manejable. Este acto de escribir por la mañana es, en esencia, un diálogo con tu mejor versión antes de que el mundo te confunda. Es como dejar una nota a tu yo futuro, al que estará cansado, presionado o tentado. Esa nota no necesita emoción, necesita autoridad. Debe sonar como una orden amable, pero firme. Debe ser corta, porque en el momento de la prueba no leerás un manifiesto, leerás una frase, y esa frase puede ser la cuerda que te saque del abismo de la reacción. Además, el simple gesto de escribir te enseña un respeto que pocos practican, el respeto por tu propia mente. La mente no es una máquina infinita, es un jardín. Si no lo cuidas, crecen malas hierbas. Si lo atiendes cada mañana, florecen ideas útiles. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar con virtud. Pensar con virtud significa pensar con verdad, con medida, con propósito. Significa no permitir que el pensamiento sea un animal salvaje que corre detrás de cualquier estímulo. Significa domesticarlo sin romperlo. Cuando escribes tu constitución interior, haces algo todavía más profundo. Te conviertes en alguien que vive por principios y no por impulsos. Eso es raro. La mayoría vive por lo que siente en el momento. Si se siente con energía, actúa. Si se siente pesado, se rinde. Si se siente ofendido, ataca. Si se siente inseguro, se esconde. Si se siente excitado, se dispersa. Vivir así es vivir en manos de un clima interno cambiante. La escritura matinal es como poner un faro en ese clima. No niegas las emociones, pero las colocas en su lugar. Pueden hablar, no pueden mandar. Y no es un acto frío, al contrario, es un acto de cuidado, porque al establecer una intención, te proteges de la culpa inútil y del autoengaño. Te das una medida justa. No prometes lo imposible, prometes lo esencial. No te exiges una vida perfecta, te exiges una vida coherente. La coherencia es una forma de paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien se reconoce en sus actos. Con el tiempo, este hábito crea algo que la gente busca desesperadamente sin saber nombrarlo: confianza interior. No la confianza arrogante que presume, sino la confianza tranquila que se apoya en evidencia. Me he visto cumplir. Cuando te escribes cada mañana y te observas actuar durante el día, empiezas a conocerte. Y el conocimiento de uno mismo es poder. No poder sobre otros, sino poder para no traicionarte con facilidad. Así, la mañana se vuelve un taller de carácter. Entras, afilas tu intención, eliges tu virtud, nombras tu trampa y sales al mundo con una ley escrita dentro. El día no será dócil, pero tú serás más claro. Y esa claridad abre el siguiente paso con naturalidad. Una vez que sabes quién quieres ser y qué merece tu atención, no puedes repartir tu energía en 1000 direcciones. Debes elegir una batalla principal y entrar en ella con profundidad, porque la fuerza se diluye cuando se dispersa y la grandeza nace cuando se concentra. Con la intención ya escrita y la brújula interior en la mano, llega el punto donde la mayoría vuelve a perderse: la dispersión. Saben lo que quieren, incluso lo desean con honestidad, pero lo diluyen en demasiadas cosas. Se reparten como si fueran infinitos, saltan de una tarea a otra, abren 10 puertas a la vez y luego se preguntan por qué nada se construye con solidez. Una vida no se arruina solo por malas decisiones, también se arruina por falta de profundidad.
Por eso esta regla es de hierro. Elige una sola cosa esencial y hazla primero. Hazla a fondo. Tu energía más limpia está al inicio del día. No necesariamente la más alta, pero sí la menos contaminada. Todavía no has gastado paciencia en discusiones. Todavía no has repartido atención en interrupciones. Todavía no has negociado con demasiadas urgencias. Esa energía es oro, y el oro no se esparce por el suelo, se guarda, se invierte, se usa con intención. Si lo tiras en tareas menores, luego te quedarás sin fuerza para lo que realmente te haría avanzar. No por falta de capacidad, sino por mala administración. El mundo te empuja a confundir estar ocupado con estar avanzando. Te premia socialmente por responder rápido, por aparecer en todo, por hacer muchas cosas a medias. Pero el progreso real suele ser silencioso y lento. Exige concentración, exige renunciar a lo demás por un rato, exige soportar la incomodidad de no atender cada estímulo. Esa incomodidad es precisamente la puerta. La mayoría huye de ella y la llama aburrimiento. Un espíritu serio la reconoce y la llama trabajo. Elegir una sola tarea esencial no es limitarte, es liberarte. Porque la mente, cuando tiene demasiadas opciones, se debilita, salta, duda, se inquieta, se vuelve superficial. En cambio, cuando le das un objetivo único, la mente se afila, deja de buscar escape y empieza a construir. Se vuelve más digna, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se traiciona con 1000 pequeñas fugas. El primer trabajo del día debería ser el que más te acerca a tu vida deseada y que precisamente por eso te da más pereza empezar. Porque lo importante rara vez se presenta con entusiasmo inmediato. Lo importante suele pedir resistencia. Escribir, estudiar, entrenar, crear, planificar con honestidad, resolver una conversación pendiente, avanzar en un proyecto largo, cuidar un hábito que no da aplauso instantáneo. Y como no da aplauso, el ego lo evita. Prefiere lo que da sensación de progreso rápido, ordenar cosas menores, responder mensajes, revisar correos, apagar fuegos que no son tuyos. Al final del día, el ego se siente productivo y la vida sigue igual. Hacer primero lo esencial es una forma de justicia contigo. Es decirte, mi vida merece mis mejores horas, no las sobras, no el último rincón de energía cuando ya estoy dividido. La gente deja lo importante para cuando tenga tiempo, como si el tiempo fuera a aparecer como un regalo. El tiempo no aparece, se toma. Y se toma al inicio, cuando todavía tienes poder sobre tu agenda y sobre tu atención. Lo demás puede esperar. Lo esencial no debería. La regla, sin embargo, no se sostiene solo con deseo, se sostiene con un método. El método es simple, bloquea un tramo de profundidad y protégelo como si fuera sagrado. No porque sea místico, sino porque es raro. En un mundo de interrupciones, la profundidad es una ventaja estratégica. Un bloque de 60 o 90 minutos sin fragmentación vale más que 4 horas de trabajo picado. Porque el trabajo picado no acumula, se evapora. Cada interrupción te roba más de lo que crees. No solo el minuto del mensaje, sino el regreso al foco, la reconstrucción mental, la pérdida del hilo. Es como intentar encender una llama, soplando constantemente sobre ella. En ese tramo de profundidad, tu única tarea es empezar y permanecer. Empezar, incluso si lo haces torpemente, incluso si al principio la mente protesta. Permanecer, incluso cuando aparezca la tentación de solo revisar algo rápido. No existe rápido cuando se trata de atención. Cada pequeña revisión es una puerta a la dispersión. Y la dispersión no entra como una tormenta, entra como un susurro, un clic, una mirada, una excusa elegante.
La disciplina es reconocer ese susurro y no obedecerlo. La profundidad exige una renuncia. Durante un tiempo no eres accesible, y esa renuncia incomoda porque nos han educado para estar disponibles. Pero la disponibilidad constante tiene un precio. Te convierte en propiedad pública. Tu mente se vuelve un pasillo por donde pasan todos. La gente cree que estar disponible es ser responsable. A menudo es lo contrario, es no saber priorizar. La responsabilidad verdadera es cumplir con lo esencial antes de dispersarte en lo accesorio. Hay algo casi moral en esto. Cuando eliges una tarea esencial y la haces a fondo, estás practicando la virtud de la constancia. La constancia es una forma de honor. Significa que no abandonas lo valioso por lo inmediato. Significa que no te traicionas por un impulso. Significa que sabes esperar la recompensa a largo plazo y soportar el vacío de la hora. Esa capacidad no solo construye proyectos, construye carácter. Porque en el fondo, la vida se decide por lo que haces repetidamente, no por lo que prometes ocasionalmente. También estás practicando la humildad de aceptar que tu mente no puede con todo al mismo tiempo, la humildad de escoger y decir no, la humildad de hacer una cosa bien en vez de 10 mal. Esa humildad no te reduce, te fortalece, te saca del teatro de la ocupación y te lleva a la realidad de la construcción. Y notarás algo con el tiempo. Cuando haces lo esencial primero, el resto del día se vuelve más ligero. No porque desaparezcan las tareas, sino porque ya no llevas el peso mental de lo pendiente importante. Ese peso es como una piedra en el bolsillo. No se ve, pero cansa. En cambio, cuando lo esencial está hecho, o al menos avanzado con honestidad, caminas distinto, respondes distinto. Incluso los imprevistos te encuentran con más calma, porque ya has cumplido contigo. La mente, cuando ha cumplido, no se desespera. Un espíritu que se respeta no se deja arrastrar con facilidad. Esta regla también te protege de una trampa moderna, la fragmentación de identidad. Cuando vives saltando, empiezas a sentirte dividido. Tu atención está en todas partes y tu presencia en ninguna. Eso no solo afecta tu trabajo, afecta tu forma de existir. Te vuelves impaciente, superficial, irritable. La profundidad, en cambio, te devuelve unidad. Te hace sentir entero porque has estado entero en algo. Y esa sensación de unidad es una forma de paz. Hazlo sin grandilocuencia. No conviertas la tarea esencial en un altar de perfeccionismo. No necesitas que salga impecable, necesitas que exista. La excelencia nace después, como fruto de la repetición. Lo primero es cumplir el acto, sentarte, empezar, sostener. Un día ese acto será fácil, pero no esperes a que sea fácil para hacerlo. Lo harás para que, con el tiempo, sea natural. Con esta regla, la mañana deja de ser solo un buen comienzo y se convierte en una obra. Ya no se trata de sentirme bien al despertar, sino de construir algo real con mis mejores minutos. Y ahora, precisamente porque has elegido profundidad, el día te pondrá a prueba con obstáculos. Llegarán retrasos, críticas, interrupciones, fallos. No es pesimismo, es la textura normal de la vida. Por eso el siguiente paso será prepararte para la fricción antes de que aparezca, para que cuando llegue no te robe lo que has construido, porque el que no se prepara para el golpe entrega su calma al primer choque. Y nosotros no vamos a entregar nada. Has elegido una tarea esencial y has entrado en ella con profundidad. Eso ya te distingue. Pero aún falta el paso que separa al disciplinado del inquebrantable, prepararte para la fricción antes de que aparezca. Porque el día, por más bien que lo inicies, no te pertenece del todo. Habrá retrasos, interrupciones, respuestas que no llegan, personas que interpretan mal,
pequeños fallos que intentarán robarte la calma. Y la pregunta no es si ocurrirá, sino ¿qué harás cuando ocurra? Esta regla de hierro es simple y poderosa. Anticipa el obstáculo, ensaya tu respuesta y así le quitas el poder de sorprenderte. La mayoría sufre dos veces. Sufre por lo que sucede y sufre por no haber imaginado que podía suceder. Se indignan porque la vida no sigue su guión, como si el mundo les debiera suavidad. Pero la vida no te debe comodidad, te ofrece material. Y el carácter se construye con material, no con deseos. Quien entra al día esperando que todo fluya se vuelve frágil. Quien entra sabiendo que habrá roces se vuelve flexible. Y la flexibilidad es una forma superior de fuerza. Anticipar obstáculos no es pesimismo, es madurez. El pesimista imagina el desastre y se paraliza. El maduro imagina la dificultad y se prepara. Uno se hunde en el miedo, el otro se arma de criterio. Hay una diferencia enorme entre temer y prever. Temer es sufrir por adelantado, prever es construir por adelantado. Esta regla no te pide que te angusties por lo que podría pasar. Te pide que decidas, antes de que pase, qué tipo de persona serás cuando pase. La mente, cuando no ensaya, improvisa. Y la improvisación, bajo presión, suele ser impulsiva. Bajo presión, gritas donde debías callar, respondes donde debías esperar, te justificas donde debías actuar, te rindes donde debías persistir, no porque seas malo, sino porque estabas sin guión interior. Por eso, el entrenamiento ocurre por la mañana. En calma, escoges la respuesta que quieres sostener cuando la calma se rompa. No esperas a estar en medio del incendio para aprender a respirar. El ejercicio es breve y si lo haces con honestidad, cambia tu día. Piensa en 2 o 3 obstáculos probables, no en 100. El tráfico que se complica, el correo que trae una exigencia inesperada, la persona que llega con un tono áspero, la tarea que se alarga más de lo previsto, la tentación de abandonar lo importante por lo urgente. Escógelos como quien elige pesas adecuadas, suficientes para entrenar, no tantas como para aplastarte. Luego, por cada obstáculo, decide una respuesta virtuosa. No una respuesta perfecta, sino una respuesta digna. Si hay retraso, practicaré paciencia y usaré el tiempo sin quejarme. Si alguien me habla con rudeza, responderé con firmeza tranquila, sin rebajarme a la misma violencia. Si algo falla, corregiré sin dramatizar, sin culpar, sin convertirme en víctima. Si siento la tentación de distraerme, recordaré mi tarea esencial y volveré a ella con humildad. Esa es la esencia, transformar lo que podría desordenarte en un recordatorio de tus principios. Cuando haces esto, el obstáculo pierde parte de su veneno, porque su veneno era la sorpresa. El golpe no solo duele por el impacto, duele por lo inesperado, pero si tú lo esperas, si lo has visto venir en tu mente, entonces cuando llega no te roba la dignidad. Te sacude, sí, pero no te secuestra, y esa diferencia es enorme. El mundo puede quitarte tiempo, puede cambiarte planes, puede complicarte el camino. Lo que no debería poder quitarte es el mando sobre tu conducta. Hay una belleza austera en esta práctica. Te enseña a no depender de un buen día para ser bueno. Mucha gente solo se comporta con virtud cuando el entorno se lo facilita. Son amables cuando todo va bien, pacientes cuando no hay demora, disciplinados cuando la energía sobra. Eso no es virtud, es comodidad. La virtud auténtica aparece cuando hay fricción. La paciencia se prueba en la espera. La templanza se prueba en la tentación. La justicia se prueba cuando podría ser injusto y nadie te castigaría. La valentía se prueba cuando tiembla el pecho. Prepararte por la mañana es decidir que no vas a ser una persona de circunstancias, vas a ser una persona de principios.
Esta regla también tiene un efecto inesperado: reduce el resentimiento, porque gran parte del resentimiento nace de una expectativa infantil, que el mundo debería adaptarse a nosotros. Cuando aceptas de antemano que habrá dificultades, dejas de tomarlo como una ofensa personal. No lo vives como un ataque, lo vives como parte del terreno. Y cuando el terreno se acepta, la energía ya no se gasta en rabia inútil, se gasta en acción. El resentimiento consume sin producir. La acción produce sin quejarse. Elegir acción es elegir libertad. Hay quien confunde esto con resignación. No lo es. Resignarse es rendirse por dentro. Prepararse es mantenerse en pie por dentro. Resignarse dice, no puedo hacer nada. Prepararse dice, haré lo que esté en mi control y lo haré bien. La diferencia es el tono de la voluntad. Uno se encoge, el otro se ensancha. En la práctica diaria, este entrenamiento te vuelve más estable, y la estabilidad es una joya rara. En un mundo donde todo cambia y casi todos reaccionan, la persona estable se convierte en un punto de referencia, no porque sea fría, sino porque es consciente, no porque no sienta, sino porque no se entrega a cada emoción como si fuera un dios. Su corazón late, pero su criterio manda, y esa combinación inspira. La gente no sigue al que grita más, sigue al que se mantiene sereno cuando todo tiembla. Además, cuando anticipas obstáculos, mejoras tu estrategia. No solo preparas tu ánimo, preparas tus acciones. Si prevés que habrá interrupciones, proteges tu bloque de profundidad. Si prevés que habrá tentaciones, colocas barreras. Si prevés que un asunto puede complicarse, empiezas antes. Esto no es paranoia, es inteligencia. La vida no premia al que desea, premia al que se prepara. Y la preparación, hecha con calma, es un acto de respeto hacia tu propio futuro. Y hay algo aún más profundo. Cuando miras los obstáculos de frente por la mañana, le quitas al miedo su teatro. El miedo vive de lo no mirado, se alimenta de sombras, pero cuando lo nombras, cuando lo imaginas con precisión, cuando decides tu respuesta, el miedo se reduce. No desaparece del todo, pero deja de mandar. Se convierte en un ruido de fondo, no en un rey. Y entonces te vuelves más libre, porque ya no necesitas que el mundo sea suave para caminar. Así llegas al final de esta regla con una postura distinta. No entras al día esperando un camino limpio, entras con la serenidad de quien ya aceptó el polvo, y al aceptarlo, deja de sufrir por él. Lo importante no es que el día te respete, lo importante es que tú te respetes en el día, que incluso cuando algo se rompa, tú no te rompas por dentro. Y ahora, con esta armadura interior, estás listo para la última transformación. No solo resistir el obstáculo, sino amarlo como material. No solo soportar lo que llega, sino convertirlo en fuerza. Porque hay un nivel más alto que la preparación. La capacidad de decirle a la vida, con una calma feroz, todo lo que me das, lo usaré. Ese es el arte final. Ese es el sello del espíritu invencible. Si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando una mañana bonita, sino una mañana verdadera. Has levantado tus defensas, has elegido tu tarea esencial, te has preparado para la fricción. Ahora falta el paso que convierte la disciplina en grandeza tranquila. Amar el destino, no como una frase decorativa, sino como una práctica diaria. Porque el obstáculo no es una anomalía, es parte del camino. Y hay dos maneras de atravesarlo, con resentimiento o con poder. El resentimiento te amarga, el poder te transforma. La novena parte es el sello final. Amar lo que llega y usarlo para crecer. Muchos toleran la vida, la aguantan como quien soporta un peso que no eligió. Se levantan, cumplen, vuelven a la cama
repiten, creen que eso es madurez. En realidad, es una forma de rendición silenciosa. La verdadera madurez no consiste en resignarse, consiste en cooperar con la realidad sin perder tu dignidad. No cooperar como esclavo, sino como artesano. Un artesano no discute con la materia prima, la trabaja. Un espíritu fuerte no discute con el hecho, lo convierte en material de carácter. Amar el destino no significa aplaudir el dolor ni fingir que todo es bueno. Significa dejar de exigir que la vida se ajuste a tu comodidad para poder actuar con virtud. Significa comprender que el valor no nace en los días fáciles, sino en los días que te obligan a elegir quién eres cuando te quitan lo que creías seguro. Significa mirar la incomodidad y decir, aquí también puedo ser noble, aquí también puedo ser libre, aquí también puedo construir. La mayoría confunde felicidad con control, cree que estará bien cuando todo encaje, cuando nada falle, cuando los demás se comporten como deberían. Ese deseo es comprensible, pero es una cárcel, porque nunca habrá un mundo totalmente obediente. Siempre habrá algo que se mueve sin tu permiso. Si tu paz depende de que la realidad sea dócil, tu paz será frágil. Amar el destino es romper esa dependencia, es decidir que tu bienestar no se negocia con el caos, es elegir una paz que no necesita un escenario perfecto para existir. Esta práctica se vuelve concreta en el momento exacto en que algo se tuerce, no en la teoría, no en la meditación, no en frases que suenan bien. En la escena real, el retraso que te corta el plan, la crítica que te pincha el orgullo, el fallo que amenaza tu trabajo, la persona que te provoca, la fatiga que aparece cuando aún queda camino, ahí se revela quién manda. La reacción inmediata suele ser humana: irritación, queja, victimismo, dureza. Pero tú ya no estás entrenando para ser humano en automático, estás entrenando para ser humano con criterio. Amar el destino en ese instante significa hacer un giro íntimo, es decirte, esto ha llegado, no lo elegí, pero si elijo, ¿qué haré con ello? Y esa elección es un acto de poder puro, porque el destino puede imponerte el hecho, pero no debería poder imponerte el significado. El significado lo pones tú. Si tú decides que es una humillación, te encogerás. Si tú decides que es una ocasión para practicar, crecerás. La misma situación puede ser una cárcel o un gimnasio, dependiendo de tu mirada. Hay una frase que resume este arte sin romanticismo: lo que estorba, enseña. No porque la vida sea una maestra amable, sino porque el carácter aprende en la resistencia. El obstáculo revela tus costumbres ocultas, dónde te desordenas, dónde te justificas, dónde pierdes la medida. Si lo miras con honestidad, te muestra exactamente lo que debes trabajar. Por eso es un regalo áspero. No te halaga, pero te mejora. Imagina que algo interrumpe tu bloque de profundidad. La mente ordinaria se enfurece, se queja, se derrumba. Ya está, hoy se arruinó. La mente entrenada pregunta: ¿qué parte sigue siendo mía? Quizá no puedes evitar la interrupción, pero sí puedes evitar el drama. Puedes volver con un paso pequeño. Puedes proteger los siguientes 20 minutos. Puedes ajustar sin perder el norte. Esa capacidad de reajustar sin resentimiento es oro, porque la vida no premia al que nunca falla, premia al que vuelve. Amar el destino también significa dejar de hacer de cada problema un juicio sobre ti. A veces las cosas salen mal y no es una sentencia, es simplemente la vida haciendo lo que hace, moverse. El orgullo sufre porque cree que todo debería ser una confirmación, pero la realidad no está aquí para confirmarte, está aquí para entrenarte. Cuando entiendes esto, la derrota pierde dramatismo, el fracaso deja de ser una identidad y se convierte en información.
La crítica deja de ser una herida y se convierte en un espejo. La demora deja de ser un insulto y se convierte en un espacio para practicar paciencia. De pronto, el día ya no es un enemigo caprichoso, es un taller. Este taller, sin embargo, requiere una cosa: humildad. La humildad de aceptar que la vida no te debe explicaciones, y la humildad de reconocer que tu grandeza no depende de tu control, sino de tu conducta. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en tu ego cuando el mundo no se ajusta. Es dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte ¿cómo debo responder? Esa pregunta te devuelve la dignidad. La otra te roba energía. Cuando practicas este amor al destino, tu día se endurece por fuera y se suaviza por dentro. No te vuelves indiferente, te vuelves estable. Sientes, pero no te ahogas. Te duele, pero no te degrada. Te frustras, pero no te conviertes en frustración. Esa estabilidad no es frialdad, es maestría. Es la capacidad de sostener una vida intensa sin perderte en ella. Y hay algo más. Amar el destino te libera de la comparación, porque cuando aceptas tu camino como material, no necesitas que sea igual al de otro. No envidias la facilidad ajena, porque entiendes que la facilidad no siempre crea fortaleza. No te humillas por tus dificultades, porque sabes que las dificultades bien usadas te elevan. La comparación es una forma de rechazo a tu realidad. El amor al destino es una reconciliación activa con tu realidad, no para quedarte donde estás, sino para usarlo todo como escalón. Este es el núcleo, lo que ocurre es el hierro. Lo que tú haces con ello es el filo. El mundo te da materia, tú decides la forma. Si te quejas, el hierro te aplasta. Si trabajas, el hierro se vuelve espada. Y esa espada no hiere a otros. Corta tu propia debilidad. Corta la reacción impulsiva. Corta la autocompasión. Corta la necesidad de que la vida sea cómoda para ser buena. Esa es la victoria más rara y más bella. Convertir el destino en aliado. Al final, amar el destino no es una emoción permanente, es un acto repetido, un sí sereno a la realidad tal como es, unido a un sí firme a tu deber tal como debe ser. Es aceptar el hecho y dirigir la respuesta. Y cuando esa práctica se vuelve habitual, ocurre lo inevitable. Tu mañana deja de ser un intento y se convierte en un carácter. Ya no ganas el día solo por empezar bien. Lo ganas porque, pase lo que pase, sabes transformar. Y ahora solo falta cerrar el círculo, porque una filosofía sin rito se disuelve y un rito sin síntesis se olvida. Llega el momento de juntar las reglas en una secuencia simple, realizable, y convertirlas en una mañana completa que puedas repetir sin esfuerzo mental, como quien se viste con su propia armadura. Ahí termina el aprendizaje y empieza la vida. No necesitas una mañana perfecta, necesitas una mañana repetible. La diferencia es inmensa. Lo perfecto exige un clima ideal, un humor ideal, un día sin fricciones. Lo repetible exige solo una cosa: decisión sostenida. Y ahí es donde todo lo que hemos construido se convierte en un rito. Porque la vida no cambia por comprender una idea, cambia por encarnarla cada día hasta que deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. La disciplina madura no es una batalla diaria que te desgasta, es una forma de vivir que te sostiene. Ahora que has visto el mapa, no lo conviertas en una carga, conviértelo en una secuencia. La fuerza de un ritual está en que te ahorra negociación. Te despiertas y ya sabes qué hacer, como quien sigue una senda marcada en la niebla, no porque seas rígido, sino porque eres libre de la dispersión. La libertad no es improvisar cada mañana, la libertad es no ser secuestrado por el impulso cada mañana.
Imagina tu mañana como un trayecto de 60 minutos, no como una obligación pesada, sino como una ceremonia de gobierno, un trayecto que puedes ajustar sin traicionarlo. El primer minuto es el más decisivo. Te levantas sin debate. Ese acto no es heroísmo, es fidelidad. No le pides permiso al cuerpo para cumplir, le informas que el día ha empezado. En el segundo siguiente, tu vida ya está distinta, porque tu palabra no se dobló. Los siguientes 30 minutos son una frontera sagrada. El mundo no entra, no por desprecio, sino por orden. No abres la puerta a las voces ajenas antes de escuchar la tuya. No entregas tu atención al primer reclamo externo. Te mantienes limpio, como quien protege una llama de un viento innecesario. En esa franja, la calma no es pasividad, es estrategia. Respiras, bebes agua, dejas que la luz te encuentre, caminas con presencia, como si estuvieras entrando en tu propia mente con respeto. Después, activas el cuerpo, no como castigo, sino como encendido. Un movimiento breve, suficiente para recordar a tu organismo que está vivo y al mando. No necesitas una sesión épica. Necesitas consistencia. Un cuerpo activado cambia la textura del pensamiento, te vuelve menos frágil frente a la fricción, menos vulnerable a la apatía, te da una energía sobria, no una euforia hueca. Una energía que no promete placer, promete capacidad. Con la mente más clara y el cuerpo despierto, llega el acto de dirección. Escribir tu constitución interior. Pocas líneas. La frontera de lo que controlas. La virtud que practicarás. La trampa que evitarás. Eso basta. Ese papel no es un adorno, es un contrato contigo. Es una forma de decir, hoy no viviré por reacción. Hoy no dejaré que mi carácter sea un accidente. Hoy mi conducta tendrá una ley. Y entonces eliges una sola tarea esencial, la única que, si avanzas en ella, vuelve el día significativo. No te engañas con ocupaciones menores, no te seduces con urgencias prestadas. Proteges un bloque de profundidad como quien protege una promesa. 60 minutos, 90 si puedes. En ese bloque haces lo que importa. Aunque al principio sea torpe, aunque la mente se resista, la torpeza inicial es el precio de la creación. La resistencia inicial es la prueba de que estás haciendo algo real. Antes de salir al mundo por completo, haces un gesto de sabiduría. Anticipas la fricción, 2 o 3 obstáculos probables, no para asustarte, sino para entrenar tu respuesta. Decides de antemano tu conducta, paciencia ante la demora, firmeza ante la provocación, serenidad ante el error. Ensayas el tono con el que responderás cuando el día intente sacarte de tu centro. No hay magia, hay preparación. Y la preparación te da lo que la gente confunde con suerte, estabilidad. Finalmente, haces el giro más alto, el amor al destino, no como romanticismo, sino como herramienta. Te recuerdas que todo lo que llegue será material, que nada de lo externo tiene permiso para degradarte, que el obstáculo no es un insulto, es un entrenamiento, que la realidad no necesita ser amable para que tú seas digno. En esa decisión se cierra el círculo. Ya no dependes del día para estar bien, el día depende de ti para tomar forma. Esto, dicho así, puede sonar como mucho. Por eso insisto, no lo conviertas en un altar, conviértelo en un hábito. No busques hacerlo perfecto mañana, hazlo real mañana, y luego repítelo. La repetición es el cincel, la identidad es la estatua. Si hoy tu vida está desordenada, no intentes arreglarla entera de golpe. El desorden se vence por puntos estratégicos, y la mañana es el más poderoso. Un ritual de 60 minutos bien sostenido es una revolución silenciosa. Cambia tu forma de hablar, tu forma de decidir, tu forma de soportar.
Cambia tu relación con el cansancio. Ya no es una excusa, es un paisaje que atraviesas. Cambia tu relación con el miedo. Ya no es un rey, es un visitante. Cambia tu relación con el mundo. Ya no es un amo, es un campo donde practicas virtud. Y hay algo aún más íntimo. Cambia tu relación contigo, porque el hombre que se obedece se respeta. La mujer que se sostiene se vuelve confiable, y la confianza interior es una raíz profunda. De esa raíz nacen proyectos, relaciones, creatividad, calma. No se compra. Se construye cada mañana cuando nadie aplaude. Tal vez pienses que esto es duro. Es duro, sí, pero es un tipo de dureza que libera. La vida ya será dura contigo de maneras que no eliges. Esta es la dureza que eliges para no romperte con la dureza que no eliges. Es una inversión, es un entrenamiento, es una forma de amor sobrio, amor a tu futuro, amor a tu dignidad, amor a tu tiempo. La pregunta final no es si tienes la capacidad se entrena. La pregunta final es si estás dispuesto a dejar de vivir como si la mañana te ocurriera. La mañana no te ocurre, la mañana se gobierna. Y cuando la gobiernas, no ganas solo unas horas, ganas una forma de estar en el mundo. Empieza simple, levántate sin debate, protege el primer silencio, activa tu cuerpo, escribe tu ley, haz lo esencial, prepárate para la fricción, ama lo que llegue, repítelo 7 días. No para demostrar nada, sino para sentir algo que muchos han olvidado, que tu vida vuelve a tus manos, porque al final, la grandeza no es un evento, es un hábito, y el hábito nace cada mañana, cuando abres los ojos y eliges, con calma y firmeza, ser dueño de ti.